Hola, muy buenas noches. Muy buenas noches a todos. Bueno, hoy vamos a hablar un tema muy interesante se llama el país psicológico. Esta es la conferencia número 20 de nuestro temario y ya en esta conferencia vamos a terminar esta parte de psicología donde vamos a terminar de contextualizar este conocimiento para que lo llevemos a la realidad en nuestras vidas. Y así es, y como nosotros hablamos acá, vamos a empezar a hablar de ese país psicológico, así como hablábamos en la conferencia también anterior, de que existen pues tanto en el mundo exterior como en el mundo interior. Acá vamos a ver realmente esas diferencias que hasta en medio o digamos que en relación a los países, cómo es realmente esa analogía, cómo es externamente a cómo es internamente en cada uno de nosotros. Bueno, entonces vamos a comenzar esta conferencia y es importante que vayamos comprendiendo que así como tenemos un país en el que vivimos actualmente, en este país donde nos ubicamos, que somos de Perú, somos de Chile, también tenemos un país interior, un país psicológico. Y este país lo vamos a ir detallando el día de hoy porque es tan real como el que vivimos en la actualidad. Y así como es tan actual y mencionamos que se vive en la actualidad, pues nosotros acabamos de hacer un refrescamiento a lo que hemos venido hablando. Por eso prestemos atención en esta conferencia porque está íntimamente relacionado a lo que hablábamos en la conferencia de lo que es, como lo ven en pantalla, de ego, personalidad y esencia. Acá vamos a hablar muy bien de lo que es esas personalidades que ya en esta clase también lo hemos mencionado y vamos a ver al detalle pues realmente qué tiene que ver esto del país psicológico, esta parte interna con nosotros, con esa personalidad. Y ahora bien, así vamos a ver, digamos que ya entrando en materia, como mencionábamos, nosotros hablamos de un país en donde hagamos la analogía muy sencilla. Si nosotros estamos, así como lo menciona Alejandro, en un país en específico, bien sea Perú, Chile, Ecuador, Colombia, pues los países que actualmente conocemos en distintos continentes, vemos que esos países pues están llenos de personas, de lugares, y acá no es la excepción. Nosotros lo que vemos en estos países externamente resulta que internamente también los tenemos. Y existen lugares en este país interno psicológico que realmente muchas veces nosotros desconocemos. Puede que nosotros conozcamos en dónde estamos, en qué país estamos, a qué ciudad nos pertenecemos o dónde nos encontramos, quiénes son las personas que están allí, los gentilicios y todo lo demás, pero resulta que en nuestro país psicológico interno no sabemos realmente en dónde estamos, en qué lugar realmente habitamos en él. Y es acá donde nos vamos a empezar a dar cuenta de por qué será que sucede esto, por qué será que yo todo lo veo a nivel externo, pero internamente qué. Lo mismo pasa acá cuando hablamos de ese lugar psicológico, pasa que también se encuentra, así como lo vemos en el nivel externo, existen colonias, existen residencias, existen realmente N cantidad de lugares que habitan en él y pues nosotros es allí donde tenemos que empezar a indagar, tenemos que empezar a ver y eso lo podemos ver mucho también por medio de esta práctica que hemos tanto mencionado como lo es el desdoblamiento. Muchas veces por medio del desdoblamiento astral o por esos sueños que a veces suelen ser lúcidos, como se dice, pues muchas veces nosotros habitamos en esos sueños que recordamos en lugares donde ya hemos estado y lugares que se nos hacen de la vida real. Y es ahí donde nos preguntamos, ¿por qué será que eso sucede? Pues eso también tiene mucho que ver con esto que le llamamos estos lugares que se encuentran dentro de este país psicológico, pero muchas veces nosotros no sabemos ni reconocemos realmente cuáles son esos lugares. Bueno, entonces aquí empezamos a encontrar que así como en este plano encontramos lugares, colonias muy bonitas, barrios espectaculares, personas educadas, cultas, también en este país psicológico vamos a encontrar esos lugares bellos, como cuando tenemos esas experiencias astrales de esos lugares muy bellos, con personas muy elegantes, y bueno, así se va encontrando porque es igual. Eso es muy importante que lo vayamos empezando a identificar porque nosotros vivimos en dos mundos literalmente y no nos damos cuenta. Entonces es importante que así también como vamos encontrando estas bellezas
y estas cosas tan espectaculares, también vamos a encontrarnos en estas callejuelas lúgubres, muy peligrosas, nuestros mismos defectos temen estar en ellas. Entonces, aquí es cuando vemos que nuestra psicología tiene que empezar a ser más consciente en el día a día, porque con ella es que vamos a ir comprendiendo en qué momento estamos y dónde estamos. Por eso es tan importante esta práctica del desdoblamiento astral, porque sin esta práctica difícilmente podemos comprobar lo que estamos hablando y difícilmente podemos tener un viaje astral consciente y en estar en estos lugares de manera consciente. Porque mientras no trabajemos nuestra autoobservación y no tengamos claro ese concepto de ego, personalidad y esencia, pues difícilmente vamos a contextualizar esto que estamos hablando el día de hoy. Y así como esos lugares que mencionamos, que es importante empezar a descubrirlos, empezar sobre todo a trabajar en nosotros para poder comprenderlos, poder diferenciar realmente en esos lugares en que nos encontramos por medio de estas partes astrales, es importante acá comprender de alguna manera que así como existen, como lo mencionábamos, en el país externo, que existen también personas, gobernantes, pues N cantidad digamos, de personajes. En nuestro país psicológico también se encuentran personas que son realmente, digamos, esa compañía que nosotros tenemos, pero acá va a depender de algo muy importante, va a depender de la clase de personas con la que nosotros pues realmente nos estemos juntando. ¿Y qué quiere decir esto? Pues si usted realmente vive en su diario vivir, digámoslo, mezclado con personas que digamos con alcohólicos o con personas que digamos que le gustan los juegos de azar o con personas que les encanta estar pues siempre pensando en cómo maquinar para hacer pues negocios sucios como le dicen o alguna digamos una mentirita o alguna situación pues piadosa como se le llama, pues resulta que eso en nuestro interior, como así hablábamos que todo lo que es externo es interno, a nosotros también nos ocurre esto en nuestro país psicológico. Nos vamos a rodear de esos personajes que realmente nos van a llevar a esas situaciones. Si es un ladrón, pues sencillamente nos va a llevar a lo que es el hurto. Si es un borracho, pues nos va a tener por cantinas de cantina. Si es un mujeriego moribundo, pues nos va a tener de cita en cita. Y es así como es importante que comprendamos que dentro de este país psicológico, cuando realmente se tienen esos acompañantes, son esos personajes que tanto hemos hablado, como lo son esos yoes que realmente pues son los que se hacen parte y adueñan de lo que es nuestra parte, de como lo hemos mencionado, y son los que realmente siempre nos están acompañando. Ellos son esa, digamos, esa sombra que van allí, pues así como están en el mundo exterior, nos hacen llevar acciones, pues en el mundo interior de la misma manera sucede así. Ahora bien, pongamos un ejemplo muy sencillo como para ahondar dentro de esto que estamos hablando y de esta compañía de estos yoes que tienen unas características muy similares cada uno de ellos, en cómo actuar, nos hacen actuar en estos países internos. Tenemos un ejemplo, digamos, de una mujer o una dama que es sumamente respetable, una persona muy virtuosa, que es magnífica, muy educada, es una excelente esposa, una persona pues intachable de alguna manera y vive pues absolutamente bien, pues digamos se encuentra en un estatus, en una situación económica bastante apropiada. Pero resulta que esta mujer por fuera y en su físico, digamos, y en su forma social, ella puede tener todas estas características, pues si bien lo vemos, son todos de un carácter positivo. Pero realmente por dentro, en esos yoes, ella puede tener esos yoes tan desarrollados como lo es el yo de la lujuria, que tanto le hemos mencionado, y resulta que ese yo de la lujuria lo puede llevar porque ella se ha ido identificando en momentos puntuales de su día a día con viendo aquí, observando nombres por acá y las posiciones y mi imaginación y todo lo demás. Resulta que ese yo de la lujuria dentro de ese país psicológico la va a llevar a que la va a ubicar en esos antros de prostitución, en esos antros realmente que solo la lujuria va a hacerse apoderado de ella. Cuando ella realmente está en otra situación a nivel externo, pues resulta que a nivel interno, pues puede estar en algún lugar de esos antros en su país psicológico. Veamos realmente pues esta dualidad tan importante como lo es y llevémoslo realmente a nuestro diario vivir, pues así comprenderemos si es real o no lo que estamos mencionando. Bueno, y aquí vamos comprendiendo que mientras que nosotros nos tengamos muy claro lo que es la personalidad y el ego,
Una cosa es lo que vamos a ver en nuestro comportamiento, en nuestro diario vivir, y otra cosa es lo que realmente el ego es lo que nos está hablando interiormente. Entonces, aquí es cuando podemos ver personas muy educadas, correctas, honorables, haciendo negocios, que uno en la vida pensaría que tendría pensamientos o en el fondo quiere robarlo a uno. Y ahí es cuando uno empieza a entender que lo que más empieza a cobrar valor en la persona y en nosotros es nuestro interior, lo que nuestros pensamientos realmente nos están dictando y nos están llevando a nuestro diario vivir. Porque la personalidad engaña y nos permite movernos en este tapete de la existencia, pero no nos está permitiendo ver a profundidad qué sucede. Y así pueden pasar hasta con los monjes que pueden estar en templos, que pueden estar en lugares sagrados, lo que quiera, lo que podamos percibir y entender como un monje, podemos entender, podemos ir comprendiendo que ellos internamente pueden tener también este problema no, este ego, este defecto, que pueden ser drogadictos, atracadores, porque ellos pueden tener eso también, porque el lugar no hace a la persona. Y una cosa es ojos que ven, corazón que no sabemos. Entonces, ¿a esto qué se refiere? A que internamente nosotros tenemos unas batallas que estamos librando todo el tiempo. Y esto nos está llevando a ir comprendiendo que nosotros no somos las personas que realmente nos vemos al espejo siempre. Hay mucho detrás de nosotros. Y vivimos en estas cuevas y en estos lugares, eh, llevando nuestra psicología ahí y conviviendo en esos lugares. Entonces nunca salimos de ahí. Ahora, hay una frase que está en este momento en esa diapositiva que la leeré textualmente que dice, por algo se nos ha dicho que hay mucha virtud en los malvados y que hay mucha maldad en los virtuosos. ¿A esto qué se refiere? Cuando las personas malvadas reconocen que están en lo más hondo y están mal, eso significa que su conciencia les está hablando que ya tocaron fondo, que ya no hay más por donde más, que su único camino es cambiar. Pero a diferencia de una persona que es virtuosa, que se cree virtuosa, que mejor dicho es el santo de los santos, nunca va a percibir que es malvado, porque mientras que uno no sea consciente de lo que está sucediendo en su vida, jamás va a poder tomar un cambio como tal. Por eso la zona de confort en este conocimiento juega un papel importante y es un doble filo que hay que ir autoobservándonos siempre. Así es, y como esa autoobservación que tanto hemos mencionado, es esa herramienta que nos va a poder permitir identificar cada uno de estos detalles, sobre todo estos yoes, que también veamos cómo nos llevan a lugares recónditos de estos países psicológicos o de este país psicológico que tenemos en nosotros. Si nosotros hablamos ya de todo esto que hemos mencionado, de este país psicológico, de que existen estos lugares diversos, que existen callejones, que también hemos dado ya una serie de ejemplos, pero resulta que muchas veces hasta esta información suele parecer un poco como, digamos, como, wow, qué cosa tan loca o que, digamos que de alguna manera suele sorprender. Pero es que de cierta forma, acá nosotros es importante comprender que de alguna manera este país psicológico y toda esta psicología que realmente está dentro de nosotros, la verdadera, no la que realmente pueden decir la ciencia o esos, digamos, esa parte, sí, de la ciencia, no, aquí realmente el enfático se está haciendo, en la parte enfática se está haciendo en que esto hasta los verdaderos psicólogos lo llegan a realmente comprobar y lo llegan a saber. Y no estamos hablando de verdaderos psicólogos a nivel científico, como lo menciono, sino estamos hablando de estos verdaderos psicólogos cuando nosotros empezamos a realmente escudriñar esa psicología que está solo única y exclusivamente dentro de cada uno de nosotros, y pues cada uno de nosotros pues tiene su, digamos que su psicología bien demarcada y bien característica, que hay un trabajo denso en donde trabajar en ella. Por eso muchas veces, y por qué decimos esto del tema de comprender esta psicología, porque es que muchas veces
resultan cosas muy increíbles en la vida, como puede ser este tema que estamos mencionando, que muchas veces a nosotros nos sorprende y quizás esa sorpresa puede ser que sintamos que es la verdad, pero sencillamente queremos como evadirla. ¿Por qué? Porque dentro de acá nosotros podemos ver sencillamente que, así como lo tiene en esta conferencia, muchas veces dentro de esos inciensos que normalmente se hacen en las oraciones, muchas veces se esconde esa doble cara en las acciones. ¿Y qué quiere decir eso? Porque muchas veces se puede estar en una oración y con todo el respeto del libre albedrío y la creencia de cada quien, pero muchas veces se suele estar con esa, digamos que con esos rituales, esas oraciones, pero realmente dentro, ¿qué hay dentro? Se esconde realmente mucha profundidad, mucha oscuridad de alguna manera y se esconden hasta delitos también entre las cadencias de esos versos, esa forma de hablar muy sublime, muy bonita, muy comunicada, pues también se esconde un trasfondo que eso pertenece a cada uno de nosotros. Y no quiere decir que acá nos vamos a juzgar y a dar golpes de pecho, sino también se trata de ir comprendiendo. Así como también bajo la cúpula, como se dice, sagrada de los santuarios, más divinos, existe también eso que le llaman, pues digamos, delitos de cierta manera, esa parte oscura o esa parte, digamos, psicológica nuestra, en donde pues sucede lo que realmente creemos que no sucede, pero sí, empecemos a escudriñar más al fondo qué pasa acá. Y también lo mismo se dice pues bajo ciertas creencias que pues resultan tener esa doble cara, que es allí donde tenemos que empezar a distinguir. Ahora bien, dentro de esas profundidades que nosotros hablamos, que todos tenemos, están muchas veces disfrazados estos yoes de santos. ¿Y qué quiere decir que están disfrazados de santos? Pues santos de que nos hacen ver una persona, como lo decía Alejandro, virtuosa, una persona intachable, una persona pues realmente ante la sociedad pues abnegada de alguna manera. Pero resulta que dentro de nosotros ellos están haciendo de la suya. ¿Por qué? Porque en este país psicológico nos llevan a que podemos estar en un presente, pues supuestamente en un presente, vivenciando algo, pero internamente estamos metidos en algún prostíbulo, en algún robo, en algún homicidio. ¿Por qué? Porque en diferentes ocasiones nos estamos identificando y ellos mismos empiezan adentro de nosotros pues a llevarnos a esos lugares donde nos hemos identificado en el diario vivir. Entonces es así como decimos que estos acompañantes de alguna manera no resultan muy beneficiosos para nosotros, para nuestra vida y sobre todo para nuestra psicología. Ahora bien, muchos dicen que sufrieron por muchos motivos, ocasiones o situaciones, pero resulta que como lo fue en el caso de San Antonio de Padua, él y sobre todo San Francisco de Asís se menciona y se sabe realmente que él tuvo pues realmente este conocimiento y más allá de eso tuvo que pasar por sus situaciones pues complejas para empezar a despertar su conciencia. Pero muchas veces y lamentablemente las creencias y los creyentes o religiosos pues resulta que las verdades no la terminaron de decir completa. No se dijo realmente de esos santos que santificaron, pero realmente no se habló de esa parte interna que todos tenemos, que también son pues esos inframundos de alguna manera que tenemos que empezar a descubrir y trabajar en ellos. Y realmente nosotros no sabemos a profundidad estos santos que llamamos, o más que todo religiosos, hasta qué profundidad en su psicología tienen esos defectos de prostitución, de robo. Recordemos que esos son defectos que son bastante fuertes en nuestra vida y en nuestro diario vivir, que debemos trabajar arduamente día a día. Entonces, cuando uno llega a ir comprendiendo estos estados interiores y eso cómo se va comprendiendo, pues con la autoobservación. Sin la autoobservación nosotros no podríamos trabajar de verdad en este conocimiento. Entonces, a medida que vamos descubriendo lo oscuros que estamos y así estemos en una posición de muy religiosos y muy consagrados a nuestra doctrina a la que estemos en este momento, en el fondo tenemos muchas cosas que nos están mostrando que tenemos que eliminar. Por eso, cuando ya las personas se dan cuenta que tienen esos defectos, empiezan a tener momentos de ayuno, se golpean, pero la única manera de que esto salga y salgamos adelante es con el trabajo de la transmutación de la energía creadora sexual.
Con esta fuerza que se logra a través del suprafecto, como lo vimos en la clase 10 y se detalló y desde la primera clase lo hemos resaltado, porque esa es una práctica demasiado importante en este conocimiento. Entonces, mucho más allá de lo que puedan decir, nosotros, la única manera de que podamos eliminar estos defectos, comprender este país psicológico, salir de todo esto y poner en orden nuestro interior, o sea, nuestro país psicológico, es a través de la muerte. Y después de la muerte, ¿qué hay? Pues si no hemos trabajado en nuestra autoobservación y en esta muerte psicológica, lo que sigue después de la muerte ya lo sabemos, que es repetir y seguir en las mismas cosas que hemos estado siempre, eh, como lo que hacíamos en nuestro diario vivir de manera automática. Así es como se dice y realmente es algo que no se discute o es indiscutible el hablar que cada vez que nosotros, pues ya como mencionábamos ese tema de la muerte y sobre todo esta muerte física, que morimos, pues sencillamente muchas veces y gracias a causa de estos yoes y este país psicológico que se encuentra presente en nosotros, pues sencillamente seguimos haciendo lo mismo. Puede que el cuerpo ya esté totalmente pues inhabilitado, ya esté totalmente pues sin función. Pero resulta que luego de esa muerte, si no se ha ido trabajando sobre estos yoes, sobre esta psicología que realmente nos interesa, pues sencillamente se va a seguir repitiendo lo mismo cíclicamente. Si usted era una persona que en toda su vida se dedicó a hacer una actividad diaria, una actividad, digamos que constante en su vida, pues sencillamente eso es lo que siempre va a estar repitiendo luego de esa muerte, al igual que en lugares, al igual que con personas, y pues es allí donde veamos lo importante que es empezar a trabajar sobre esto, porque después de la muerte pues también ya mencionamos que hay tanta sabiduría que es importante empezar realmente a empezar a buscarla, trabajarla acá en existencia con vida para realmente pues poder comprender cómo es este proceso y cómo es este camino. Dentro de, luego que así hablamos de que la muerte, así como va realmente, vamos repitiendo las cosas que van aconteciendo, pueden ser como estos ejemplos que mencionamos acá. Si usted realmente, pues, digamos en su vida o en alguna existencia, se dedicó a lo que era el hurto, el robar o todo lo demás, pues sencillamente ese yo ladrón lo va a estar siempre constantemente recurriendo a esas situaciones, a robar, a hurtar, a mentir, pues realmente se van a ir ocurriendo siempre repitiendo esas situaciones. Lo mismo pasa con eso, digamos, ese yo lujurioso. Si siempre estuvo de cita en cita, mintiendo aquí, mintiendo allá, con mujeres por aquí, mujeres por allá, pues va a estar repitiendo eso mismo. Lo mismo pasa con el iracundo, que si estuvo siempre en una pelea, en una discusión, pues siempre va a andar en ese mismo repetición y repetición de lo que ha sido. Y así con la N cantidad de yoes que realmente se encuentran bien gorditos en nuestro interior. También nosotros acá, pues dentro de, así como hablamos de esta muerte, que es importante mencionar acá y hacer presente, que dentro de esta muerte nosotros pues ya hemos dado una de las clases y ya ahorita le vamos a mencionar cuál ha sido, pero es importante primero comprender que así como hablamos de estos yoes, ¿sí? Que se encuentran en nuestra esencia, pues recordemos algo en la primera clase que nosotros hablábamos de que estamos conformados por tres partes y una de estas partes es la esencia. Dentro de esta esencia es donde realmente se encuentran estos yoes y esta esencia se encuentra así como la ven, totalmente ennegrecida por estos yoes. Es así como podemos ahorita retomar y comprender que esta esencia como tal, ella tiene mucha sabiduría y tiene una manera muy hermosa realmente de ser. Ella vino realmente a nosotros de alguna manera pues a ayudarnos en este trabajo, pero lamentablemente como se encuentra totalmente atrapada, totalmente encasillada con estos yoes, pues sencillamente ya no hay salida solamente con esta muerte que hablamos, esta muerte psicológica. Bueno, y como lo hemos hablado en la clase número 2, esta esencia que está atrapada, está atrapada en un 97% en estos defectos o egos que se expresan a través de la personalidad. En la clase 2 que hablamos sobre la muerte,
que también nos permite contextualizar mejor lo que pasa después de la muerte, lo que veníamos hablando hace un rato, podemos ver cómo a través de la muerte psicológica vamos eliminando estos defectos. Y como en la clase de la autoobservación trabaja de la mano con la muerte psicológica, aquí podemos ir comprendiendo que la única manera de ir organizando nuestro país psicológico, nuestro interior, para que se refleje en nuestro exterior, es a través de esta práctica de la muerte. Porque ya con la muerte podemos liberar nuestra energía, nuestra esencia, y podemos despertar nuestra conciencia. Así es. Adicionalmente, queremos recordarle que por favor se suscriban a lo que es nuestro canal de YouTube, le den a la campanita de notificaciones para que allí puedan recibir todas las notificaciones de cada una de nuestras conferencias que vamos realmente pues actualizando semanalmente. Bueno, y gracias. Y además es importante que comprendamos que sin el trabajo de la muerte es imposible que nosotros podamos ir avanzando en este camino. Porque recordemos que finalmente nuestra esencia siempre va a buscar llegar a su inicio. Y cuando él empieza a buscar el inicio, inevitablemente nosotros tenemos dos caminos para regresar al inicio y liberar la conciencia. Uno es conscientemente y el otro es de manera natural, que es con dolor y sufrimiento. A pesar de que cuando somos conscientes pasamos cierto nivel de dolor, no va a ser tan doloroso como cuando será de manera natural que van a suceder las cosas de esa manera. Por eso es muy importante que vayamos comprendiendo que, como lo hicieron los maestros que se cristificaron, ellos tuvieron que pasar por todo este camino y la única manera en que ellos pudieron lograr la cristificación, o sea, la autorrealización, fue con la muerte psicológica, comprendiendo este país psicológico y poniéndolo en orden para que pudiera funcionar. Porque sin ese trabajo no se podría realizar. Así es. Y dentro de esta, digamos, de esta parte donde hablamos ya de este enfrentar, luego de que ya empecemos a comprender que dentro de nosotros existe ese país y esos lugares recónditos, es importante empezar a comprender y también se hace hasta necesario que realmente nosotros sepamos cuál es nuestro centro magnético. ¿Qué será este centro magnético? Pues realmente la razón por la cual nosotros a diario, o digamos en la existencia, estamos pues realmente vivenciando cada momento y cada situación en nuestra vida. Si nosotros ya comprendemos cuáles son estos objetivos que tenemos, este centro magnético, pues sencillamente es una forma, digamos, tenemos establecido de cierta manera una falsa personalidad, que es allí por eso que también hablamos de la importancia de ver la clase del ego, la personalidad y la esencia, porque esta personalidad realmente es la que se encuentra, como mencionábamos, pues totalmente embotellada con estos defectos y nosotros a partir de que empezamos ya a trabajar en ellos, empezamos a trabajar y a reorganizar este país psicológico, pues sencillamente con esta personalidad lo que vamos a hacer es transferir, al momento de empezar a trabajar con ella, vamos a transferir esa sabiduría y transferir realmente este conocimiento y digamos esa liberación de la misma a lo que es esta esencia, esa esencia que nos pertenece y también se encuentra totalmente embotellada. Ahora bien, si nosotros hablamos que realmente queremos iniciar y comprender esta situación, empezar a trabajar en nuestro interior, por eso debemos trabajar para crearnos como estos hombres completos que somos. Pero ¿qué es importante acá tener en cuenta? Que dentro de este centro, mientras que este centro magnético esté totalmente desenfocado, y digamos un ejemplo, centro magnético que tengamos es que si en nuestra vida nos hemos dedicado, qué sé yo, a siempre ir en busca de dinero y dinero y dinero y dinero, porque es que el dinero lo tiene todo, a final de cuentas nos vamos, en el momento en que realmente lo recibimos y tenemos, pues sencillamente vemos que hay un vacío. Acá es importante empezar a, digamos, de cierta manera, a modificar estos centros magnéticos para así ir estableciendo objetivos realmente reales que nuestro ser y nuestra esencia nos necesita de alguna manera.
Es así como esta personalidad va a empezar digamos, a desprenderse de esa parte ilusoria que estos yoes la hacen llevar y nos hacen pues tener totalmente adormecidos en esta parte psicológica y de hecho dentro de este país psicológico que nos viven llevando a estos distintos lugares, a estos antros, a estos lugares de borrachera, a estos prostíbulos y bueno, N cantidad de lugares en donde cada uno de estos yoes pues tienen sus lugares favoritos en donde pues ellos se encuentran siempre constantemente asistiendo. Bueno, y aquí lo vamos a resaltar, porque siempre hemos hablado que si no arreglamos nuestro interior, vamos a trabajar hacia nuestro exterior. Lo que hablamos con el centro magnético es que atraemos lo que nosotros somos realmente. Ese es el centro magnético como tal. Entonces, cuando nosotros tenemos un mundo interior desordenado, un caos completo, pues vamos a traer lo que realmente somos. Si nuestro diario vivir se centra en ser comerciantes, todo lo que tiene que manejar el comercio, siempre estaremos rodeados de proveedores, nuevos negocios, deudas, más dinero, etcétera, etcétera. Y así será todo nuestro día y nuestro viaje astral duraremos haciendo exactamente lo mismo porque estamos adormecidos con ese tema. Entonces, y así va pasando con los de las personas en la ciencia, etcétera, etcétera. ¿A qué vamos? Lo más importante en este momento es que vayamos comprendiendo y llevando este ejemplo a nuestro diario vivir. En este momento, ¿qué eres en este momento? Estudiante, ¿qué tipo de personas te está rodeando y qué es lo que te está llevando a hacer? ¿Cómo estás viviendo en este momento y cómo lo vas a llevar a la vida práctica para que la autoobservación te permita comprender que el ego está expresándose a través de la personalidad y eso te está hundiendo y no te está dejando avanzar en este camino de la autorrealización? A eso es lo que es importante, llegar a ese momento. Otro ejemplo que tenemos, así como lo menciona Alejandro, así como se encuentra, digamos, esos centros magnéticos en el comerciante, en el científico, en el, no sé, en el economista, en el letrado, pues también existe en esa parte donde se encuentra, por ejemplo, el esoterista. ¿Y de qué realmente se trata esto? Pues realmente cuando una persona decide trabajar sobre sí mismo, este centro magnético siempre lo va a tener muy anclado a eso, al trabajo realmente esotérico y de alguna manera se va a dar cuenta que este trabajo le va a ir permitiendo pues poder avanzar y también ir despertando su conciencia y de esta manera él va a empezar o vamos a empezar a ver de forma diferente las cuestiones en nuestra vida, las circunstancias. Es así como poco a poco con este trabajo, sobre todo con estas herramientas que ya hemos dado, es como esta personalidad se va a ir pues realmente, digamos, desligando de toda esta carga y este peso que tiene de estos efectos psicológicos. Así es como también mencionamos que cuantas veces este centro magnético se establezca realmente en nuestra conciencia, en nuestro objetivo principal, que es realmente despertar esa conciencia, pues sencillamente la esencia va realmente a iniciar este progreso en nuestra vida, en nuestra existencia y sobre todo para crear ¿qué? Para crear este hombre total, este hombre real que tanto hemos mencionado y se logra solo con el camino de la autorrealización. Por eso es tan importante comenzar a comprender esta serie de situaciones, este país, empecemos a indagar en nosotros este país que tenemos psicológicamente. Vamos y veamos por ese medio del desdoblamiento astral y vamos a ir conociendo esos lugares en donde estamos pues casi que todos los días vamos habitando y ni siquiera nos damos cuenta ni sabemos. Claro, y por eso aquí es tan importante que empecemos a interiorizar cada frase y cada práctica que hemos venido hablando durante estas 20 conferencias. Porque si se han dado cuenta, y para los que están llegando de primeras, es importante que vayan retomando las clases, porque hay conceptos en esta conferencia que están sustentados en conferencias anteriores. Entonces es importante que lo puedan interiorizar y llevarlo realmente a la vida práctica. Por eso, cuando nosotros realmente somos conscientes en el estado en el que estamos, podemos, así seamos en el momento más malvado en el que estemos siendo crueles, con problemas en el hogar y somos conscientes que tenemos problemas,
y estamos en un gran paso para cambiar. Pero si estamos en una posición de que no, yo estoy súper bien, yo no siento nada, me comporto muy bien, pues ahí estamos pecando, porque ahí hay demasiada maldad oculta que no se está dejando, no se está mostrando. Así es, por eso dentro de esta ya analogía y toda esta explicación que hemos mencionado, pues dejamos esta frase de reflexión que tanto, pues tiene tanto contenido en su entrelínea como lo es, por algo se nos ha dicho que hay mucha virtud en los malvados y que hay mucha maldad en los virtuosos. Pues veamos acá esas diferencias y comprendamos que muchas veces, como lo decía Alejandro, pues caras se ven, corazones pues no se saben qué es lo que van sintiendo. Y acá es importante siempre tener en cuenta que no se trata de ir en contra de nosotros, se trata de empezar a decidir primero el trabajo sobre nosotros, el trabajo interno, y el segundo paso importante es comenzar y se comienza desde ya, por así decirlo, cuando ya uno está decidido y sobre todo ¿para qué? Para ir trabajando en nosotros, no juzgándonos, no apedreándonos, pero sino trabajar realmente en nosotros. Y es así como pues en esta conferencia aprovechamos también para invitarlos a nuestra próxima clase, que será la clase número 21. Esta clase tiene por nombre lo que es ya les mencionamos cuál es el nombre de esta clase, concentración y relajación. Acá les dejamos, siempre dejamos esta clase de inicio que va a continuar luego de esta para que vayamos preparando realmente y veamos la importancia de cómo están una clase íntimamente ligada a la otra. Adicionalmente, pues también les mencionamos que nos pueden seguir por lo que es nuestras redes sociales. Por Facebook, que ahí ya ven en nuestro canal. Si no nos han seguido, por favor, nos siguen. Y por YouTube, que es donde van a encontrar todas las conferencias, material de apoyo, para que puedan retomar las clases que se tienen anteriores y puedan repasar de pronto las que ya han visto. Y además recuerden que también tienen todo el apoyo en nuestra línea de WhatsApp para que puedan revisar, eh, retomar cualquier cosa. Y realmente tener esas clases personalizadas de cualquier duda o inquietud que se tenga sobre los temas. Y pues realmente allí vamos a estar muy atentos en cada una de esas, digamos, inquietudes que tengan. Y así pues es como nosotros pues damos las gracias por haber estado en esta conferencia tan importante, que como vemos es un poco corta, pero lo mismo que lo hace corta, de igual forma es muy concisa y muy precisa, y por eso es importante empezar a eso, empezar a analizar, empezar realmente a retomar este contenido para empezarlo a vivenciar de alguna manera e ir comprendiendo poco a poco cómo realmente estamos constituidos y cuál es realmente ese objetivo que tenemos en nuestra existencia. Bueno, muchísimas gracias, les deseamos una feliz noche. Nos veremos este domingo nuevamente a las 8 de la noche, hora Perú, y 9 de la noche, Chile. Recuerden que todas nuestras clases serán los días miércoles y domingo en este mismo horario. Así es, así que sin más que decirles, le damos las gracias por acompañarnos y bueno, los vemos la próxima clase. Chao, 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 chao. que estén bien.